buenos días, Dios los bendiga a todos, a todas. Hoy estamos a martes 19 de julio en el año 850. Estamos celebrando al profeta Elías, en bendiciones a todos los Elías que tenemos en este caminar de bendición. Que Dios los guarde, los llene de su amor y su presencia en este día de gracia y bendición. Los que cumplen años, escuché que la señora Rosalba Pacheco cumple años. Dios los bendiga a todos los que en esa casa, en esa familia, tienen la gracia de este festejo de los cumpleaños. Felicidades, la señora Rosalba. La señora Hilda Vázquez también cumpleaños el día de hoy. Bendiciones a todos. Escuchamos esta alabanza, escuchamos a quienes en esta alabanza el Señor bendice a aquellas que llevan el nombre de Elías. Elías, en el nombre de Jesús. Bendiciones.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Elías, profeta en el año 850 antes de Cristo. Elías significa Dios mío es Yahvé. Mi Dios es Yahvé. El Dios y a Yahvé. Esta contraposición en el monte de falsas divinidades que el pueblo ignorantemente estaba adorando, suscitó Dios un gran profeta para que recordara a su pueblo que solo hay un Dios, que ese Dios es Yahvé. Y ese es el nombre que Dios se dio a sí mismo cuando Moisés le preguntó cuál es su nombre. Y el Señor le respondió: mi nombre es Yahvé, que significa soy el que soy. Yo hice a todos y a mí nadie me hizo. Éxodo 3:14. Este pues fue el oficio de Elías, tratar de convencer a los israelitas que solo hay un Dios y que ese Dios es Yahvé, el creador del cielo y tierra. La historia del profeta Elías está en la Santa Biblia, en el primer libro de los Reyes, capítulo 17 al 21, y en el segundo libro de los Reyes, capítulo 1 y 2. Ojalá que leamos en nuestra Biblia esa siguiente historia. Reinaba en Israel Acaz, un hombre de débil voluntad que se dejaba gobernar por su esposa Jezabel, que era pagana y extranjera y deseaba imponer entre el pueblo la religión por los falsos dioses. Esta mujer perversa hizo asesinar a los profetas y sacerdotes del Dios verdadero, de los cuales solamente se salvaron de la muerte unos 100, a quienes escondió en cavernas Abdías, el mayordomo del rey. Los alimentó durante una época de máximo peligro. Elías se libró de la muerte huyendo a su tierra natal, al otro lado del Jordán, y yéndose después a una ciudad fenicia llamada Sarepta. Pero cuando parecía que ya Jezabel había logrado destruir por completo la verdadera religión en Israel, entrar en escena el gran campeón de la religiosidad, Elías, y empieza en combate total contra las fuerzas del bien y del mal. Elías parece que de repente en pleno reinado de Acaz, para anunciar que como un castigo por haber abandonado la verdadera religión, vendrá sobre la religión un verano de 3 años seguidos, y en efecto deja de llover durante 36 meses y el hambre y la sed hace estragos, porque el pueblo de Israel se entregó a adorar a Baal. Ese fue el orden de la penitencia y la expiación. Por orden de Dios, Elías se retira a vivir una cueva junto con una fuente de agua, y allí los cuervos le llevan pan por la mañana y carne por la tarde, y el profeta viste pobremente una tosca de piel de camello y una correa. Así vestirá más tarde Juan Bautista. Cuando la fuente de agua se secó, Dios le ordenó que se fuera a vivir a la ciudad extranjera llamada Sarepta, allá por Fenicia. Al llegar a Sarepta se encuentra con una viuda que estaba recogiendo leña para cocinar, y él le dijo: por favor, tráigame un poco de agua y un pan. Ella respondió: no tengo sino un poquito de harina y una migaja de aceite para hacer un pan para mi hijo y yo. Después nos moriremos de hambre. Elías le dijo: haga un poco de pan para mí. Ya no veré que la harina se la acabe de la arteza, ni el aceite de su vasija, hasta el día en que vuelva a llover sobre la tierra. La mujer hizo lo que el profeta le mandaba, y sucedió como lo había anunciado. Ni la harina se acabó,
en la artesa, ni el aceite se agotó en la vasija. Durante todos esos meses de escasez, y así pudo alimentar a sus hijos y el profeta, el primer caso de su resurrección, de un resucitado, se narra en la Biblia. Sucede en tiempos del profeta Elías. El hijo de una viuda que lo hospedaba se enfermó gravemente y se murió. La pobre mujer desconsolada le reclamó al profeta el por qué le tenía que suceder ella tan grande desgracia. Elías se dedicó a rezar con gran fe junto al cadáver del niño y Dios resucitó al muerto. La madre del jovencito, al ver a su hijo vivo otra vez, exclamó: ahora ya sé que eres un hombre de Dios y que Yahvé habla por sus labios. Elías hizo que el rey Ahaz reuniera a todo el pueblo de Israel junto al monte Carmelo, y también a los 450 profetas falsos del dios Baal. Estando todos allí reunidos, les hizo este desafío: vamos a poner 2 altares. En el uno estarán los sacerdotes de Baal y en el otro estaré yo, en el nombre de Yahvé. Y ellos invocarán a Baal para que envíe fuego del cielo y queme sus ofrendas. Y yo invocaré a Yahvé. Y el que responda, ese es el verdadero Dios. Y descendió fuego del cielo y consumió todo el sacrificio que el Señor había colocado en el altar. Eso es lo que el profeta había hecho: inundar con mucha agua todos los alrededores del altar, para que no fuera fácil allí quemar nada. El pueblo, emocionado ante este milagro, acabó con todos los sacerdotes de falsos dios de Baal. Cuando la maldad reinaba en Jezabel, supo que había acabado con los sacerdotes de su falso dios Baal. Dio orden al policía de que asesinaran a Elías, y este tuvo que salir huyendo por el desierto para salvar la vida. Y sucedió que entonces estuvo una gran depresión de ánimo y deseó morir. Pero Dios le envió a un ángel que le trajera un pan y una jarra de agua, y en eso alimentó. Tuvo fuerzas para andar 40 días en el desierto hasta llegar al monte Horeb o Sinaí y esconderse allí. Y estando allí en el monte santo, sintió que Dios se le iba a aparecer, y luego llegó un violento huracán, pero allí no iba Dios. Y sucedió en el espantoso terremoto, pero allí no estaba Dios. Y vino con fuego devorador, y allí tampoco llegaba Dios. Enseguida sintió una suave brisa, de ahí sí venía Dios. Y el Señor mandó a Elías que volviera otra vez a Israel y que consagrara a Eliseo como sucesor de Judá, como nuevo rey. Y desde aquella aparición aprendió el profeta a no ser violento como el huracán, ni duro como el terremoto, ni asustador como el fuego, sino suave y amable como la brisa. El rey Ahab deseaba conseguir una finca que le agradaba, pero Nabot, su dueño, no le quería vender porque era la herencia muy amada de sus padres. Entonces la reina Jezabel hizo asesinar a Nabot y el rey se apoderó de la finca. Elías se presentó y le anunció que por haber cometido semejante crimen, todos los hijos varones del rey Ahab serían asesinados y que Jezabel se la comerían los perros. Ahab se asustó, y Dios empezó a hacer penitencia ante él. Entonces mucho le avisó a Elías que por eso, esa demostración de arrepentimiento, los castigos no llegarán sino cuando el rey ya se había muerto. Y así sucedió. Muerto Ahab, fue nombrado rey un general llamado Jehús,
Jehú, el cual hizo asesinar a todos los hijos del difunto rey y mandó echar desde su balcón hasta el piso de la calle a Jezabel, y allí la devoraron los perros. El profeta nombró como sucesor a Eliseo y fue avisado por Dios que iba a ser llevado al cielo en compañía de Eliseo. Llegó al río de Jordán y lo tocó con su manto, y el río se abrió en dos y pasaron al otro lado sin mojarse los pies. Eliseo le pidió como último favor que me pasa a mí lo más importante de su espíritu, que me pase a mí lo más importante de su espíritu, de sus poderes y de sus cualidades. Elías dijo: si ves cuando suba al cielo, que te concederá lo que has pedido. Y al llegar un carro de fuego, se lo llevó Elías al cielo. Y Eliseo lo vio mientras subía a las nubes, y le transmitieron a él las cualidades y poderes de Elías, y empezaron a hacer milagros. Señor Dios, síguenos enviando muchos profetas que, como Elías, anuncien su mensaje, luchen valientemente contra el pecado y sus falsas enseñanzas, y que los enemigos de los enemigos de la religión. Bueno, pues hoy estamos celebrando a San Elías, que el Señor nos invita a elevar nuestra plegaria, nuestra súplica, y tenemos estas dos imágenes: la imagen de cuando es arrebatado con un carro de fuego, y la imagen cuando está en el monte Oreb consumiendo la ofrenda que él presenta, porque el pueblo ha sido un pueblo pecador, y ese pueblo pues hoy somos nosotros, que nos alejamos de Dios y que tenemos muchas imágenes pequeñas: el Dios dinero, el Dios, ¿cómo se llama?, pasión, deseo, carne. Todas esas realidades que nos van acompañando, que van abarcando nuestro corazón y nos van distrayendo demasiado en el camino. Bueno, pues hoy pongámonos en la presencia del Señor, abriendo nuestro corazón al Señor, pidiéndole su misericordia, su amor. Escuchamos la palabra de Dios del día de hoy. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron. Trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: oye, ahí fuera está tu madre y tus hermanos quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre, ese es que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos una palabra como si fuera un poco contradictoria a la presencia de Mamita María. Ayer estaba leyendo al Padre Martín Descalzo sobre este tema y no había caído en la cuenta de la actitud de Jesús, que dice que pareciera que hay dos textos como que Jesús contradice a su madre. La primera en ¿cómo se llama?, en las bodas de Caná, donde le dice: mujer, ¿eso a ti y a mí qué? Todavía no llega mi hora. Pero María, teniendo la gracia divina de saber quién es su hijo, dice a los sirvientes: hagan cuanto mi hijo les dice. Esa forma de contestar no es propia, pero aquí hay una naturaleza misma de la cual la mujer tiene que tener ese orden de bendición. Y aquí escuchamos claramente en el Evangelio que nuevamente como que se escucha un poco despectivo. Allá afuera está tu madre y tus hermanos, le dicen a Jesús. Pero Jesús le dice a todos: miren, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre.
son los que escuchan la palabra de Dios y hacen la voluntad de mi Padre. No es que Jesús esté minimizando a María Santísima, es que realmente es la primera que cumple María. Y dentro del cumplimiento nos está invitando a nosotros, a ti y a mí, que cumplamos como su madre, que cumplamos como mamita María. Ahora también, acordémonos que en el Evangelio nos ha dicho Jesús, si tú amas más a tu padre, a tu madre, más que a mí, no eres digno de mí. Y ahí está primero la proclamación del Evangelio, primero la enseñanza del Evangelio, que la realidad de estar con esa caminar de tu madre y tus hermanos, si realmente son necesarios, que tú lo puedas atender, porque están convalecientes, como porque están postrados, pues es realmente que ahí está el Evangelio para vivirlo. Pero de mientras Jesús está proclamando aquí en esta situación de la muchedumbre, hablándole a la muchedumbre, está con una enseñanza, la gente está absorta, está admirada de la gran enseñanza divina de Jesús, y de esa enseñanza parte una iluminación profunda de la cual los discípulos o la gente tienen ese conocimiento amplio, quieren tener ese conocimiento amplio. Yo quiero también tener ese conocimiento. Procuro y busco al Señor de esta y de esta y de esta manera, leyendo, escuchando, meditando, escuchando la prédica de un maestro. Para mí es maestro Fray Nelson Medina, para mí es maestro ¿cómo se llama? Marino Restrepo, para mí es maestro Pepe González. Son que enseñan, tienen una fuente de conocimiento y de gracia. Bueno, pues entonces cuando tú tienes esa situación, es ese encuentro de gracia que la gente busca, la gente empieza a tener ese sabor. Por eso esa es la inquietud del Evangelio, del Espíritu Santo, que te inquieta, te hace moverte, te hace tener esa situación, no te deja en el mismo lugar. Si tú quieres quedar, será porque tú quieres, pero Jesús te conoce como eres y sabe que eres pecadora, soy pecador, y sabe que somos así, pero no nos deja donde estamos, nos invita a avanzar con su presencia. Y cuando Jesús está en la enseñanza, por allá atrás, hasta atrás, dice aquí la muchedumbre, por allá hasta atrás, dice, ay, mira, esa es su mamá. Y empiezan los rumores como para voltear a ver quién es la mamá de ese grande Señor que predica. Quién es la mamá, con esa ovación, con esa admiración, como que voltean a ver a nuestra Madre María Santísima, voltean a ver qué señora tan grande. Si ese señor es así, pues ¿cómo será su madre? Entonces todos tienen una ovación, pues natural, de la grandeza de ese hijo. ¿Cómo ha de ser la grandeza de su padre? ¿Cómo ha de ser la grandeza de su madre? Y todo el mundo voltea a ver, de tal manera que le llega el rumor hasta el frente a Jesús. Tu madre y tus hermanos te andan buscando, con todo el respeto, con toda la ahínco de darle el honor de que su madre está por ahí, y que Jesús tiene que hacer ese eco de que saber, oye, ya fui allá, oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos que quieren hablar contigo. Y Jesús responde inmediatamente, dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Entonces, cuando Jesús señala la naturaleza, fíjate hermana Paz, Pati, hermana Ali, fíjate cómo es que el Señor habla el panorama de una nueva familia. Esa familia es la que está escuchando el Evangelio. Si tú no estás inserta en esa familia que está escuchando el Evangelio, estás perdiéndote ser parte de el cuerpo místico de la iglesia, de Jesús. Así que yo te pido que donde estás en la comunidad más cercana, te insertes a ser parte de un grupo determinado. ¿Por qué?
porque Jesús formó 12 apóstoles, después formó 72 apóstoles y los siguió enviando de dos en dos. Yo sé que tú estás en casa, que no eres mala mujer, que eres una buena señora, que tienes un compromiso determinado. Gloria a Dios. Pero si no amplías tu panorama en la familia espiritual, ¿cuál Jesús dice aquí? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, y señalando a todos nos invita a que vivamos dentro de esa familia mística, esa familia del cuerpo místico de Cristo. Es ahí donde el Señor te hace sentir el apoyo de la oración, te hace sentir el apoyo moral, te hace sentir el apoyo de espiritual. Ok, yo sé que rezas el rosario en tu casa, yo sé que tienes tu repisa y te inclinas constantemente dándole gracias a Dios. Gloria a Dios que tienes esa labor y ese deber y esa obligación. Pero ahí está la naturaleza de la cual el Señor nos invita a el apostolado, a todos. Entonces, todo tipo de fe, tú rezaste ya el rosario, todo tipo de fe tiene que ser una expresión de servicio. Y una expresión de servicio continuo y permanente. Así que en esta mañana el Señor nos invita a vivir su presencia, nos invita a vivir su gracia. Te invito a abrir tu corazón y disponerte en gracia y bendición. Bendiciones a todos, hermanos. Hoy, en este día martes, día de San Elías, que el Señor nos colme de gracia y bendición. Te doy gracias, Señor, porque en la comunidad que me has regalado sigo encontrando una familia, la familia cual tú sembraste enfrente de mí, que se llama mi madre y mis hermanos, hacen la voluntad de mi Padre. Te pido, Señor, que vayamos caminando a la voz de tu palabra en cada enseñanza, y en ese caminar tengamos ese espíritu abierto y dispuesto. Perdónanos cuantas veces nos hemos quedado en la ovación de una buena predicación, o en la ovación de quién será la madre de ese que predicó tan bonito, cuando Jesús nos dice mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y hoy nos está invitando a ser parte de esa comunidad, la familia espiritual, la familia de Dios. Que Dios nos colme de gracia y fortaleza en este día martes que estamos reiniciando. Apenas llevamos 3-4 horas de habernos levantado. Le pido al Señor que bendiga a cada una de tus acciones, y que el Señor bendiga a todos aquellos cumpleañeros, a todos aquellos que su santo, que sean dignos instrumentos del amor y de la paz de Cristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz martes para todos. Bendiciones a todos.